Hola, mis queridos hermanitos. Bueno, quiero dejar este vídeo hecho para que, bueno, pues las memorias nuestras a veces son frágiles y se nos olvida todas las maravillas espirituales, de experiencias espirituales que hemos vivido, ¿no? Y para que no se olviden, pues quiero hacer este vídeo también para dar mucha más fuerza a muchos hermanos que aún les falte fe, les falte certeza en la existencia de Dios, en la existencia de los maestros, en la existencia de esos planos espirituales invisibles. Y para ello, con esa finalidad, y porque así me expresaron los maestros, que cada vez más hay que, desde la humildad, contar nuestras experiencias espirituales para ayudar a esos hermanos que todavía les cuesta ver, ¿no? que les cuesta tener fe en Dios, en las cosas del espíritu, ¿no? En las cosas que no se ven. Y para ello os hago este vídeo. Voy a ir relatando, intentaré hacerlo de manera cronológica en el tiempo, a través de lo que en mi pasado ha ido ocurriendo, pero pues a lo mejor algunas cosas no están cronológicas, pero lo importante es que quiero hacer como un compendio de todas las experiencias espirituales. Entonces comienzo cuando era pequeñita, pues yo tenía como recuerdos, ¿no? O sea, venía como una pregunta, ¿no? ¿De dónde he venido yo? ¿De dónde he venido? Y claro, es muy raro una niña pequeña, no sé, tendría a lo mejor 5 o 6 años, que se haga esas preguntas, cuando si no existiera nada, no hay por qué que uno se haga ese tipo de preguntas, ¿no? Yo sentía, ¿de dónde habré venido yo? Como si intuyera que hubiera estado en algún sitio antes que ahora aquí, ¿no? Donde estaba encarnada. Tuve un sueño muy bonito en donde yo me vi suspendida en el planeta Tierra. Estaba en el espacio, yo estaba encima del planeta Tierra y había como una mano que tenía como distintos hilos y me sujetaban a mí. Yo era como una marioneta de esa mano, ¿no? Conforme esa mano se movía, pues yo iba caminando sobre la tierra, ¿no? Luego también pues tuve una experiencia tan maravillosa, de una felicidad tan grande, que estuve una noche en un sueño, que ahora sé que es un viaje astral, y sé también que debe ser una ciudad intraterrena o incluso las Shambhala, ¿no? Solo sé que era una extensión de verde, de un verde de una felicidad increíble. Era así la felicidad que cuando me levanté tan feliz y tan contenta que todas las noches cuando me acostaba intentaba volver a ir a ese sitio, ¿no? Pero ya no pude regresar, ¿no? Luego también cerraba los ojos y veía como fractales de colores, muchos colores. Era como un caleidoscopio, era maravilloso. Cerrar los ojos por la noche y ir a dormir era una experiencia sublime con tanto color, ¿no? Y bueno, pues muchas experiencias de ese tipo, ¿no? También recuerdo cuando descubrí que la muerte existía. Me acuerdo que yo por la noche tenía una conversación con Dios y le preguntaba que por qué existía la muerte, y que si existiera la muerte, pues que yo no quería vivir en un mundo así donde existiera la muerte, que por qué me había hecho nacer en un mundo así que existía la muerte. Y entonces oí como dentro de mí como una voz que me decía: si no hubieras nacido, no hubieras tenido conciencia de existencia. Y bueno, pues luego ya cuando he sido cada vez con los años, pues he comprendido más eso, ¿no? O sea, la existencia, y he podido dar las gracias a Dios, ¿no? De la existencia que nos ha dado, aunque estemos ahora en un planeta escuela, ¿no? Porque bueno, porque nos corresponde por nivel de evolución, ¿no? Bueno, pues luego pues ya la adolescencia, con 17 años, 17, 18 años ya estaba en una escuela espiritual, estudiando a Blavatsky, estudiando muchísimo a todos los filósofos, a Séneca, a Marco Aurelio, a cantidad Plotino, a muchos filósofos, a Platón, cantidad de pensadores que gracias a Dios tenemos, ¿no?
Y bueno, con el tiempo también pues estuve en Erasmus, 13 años también en Erasmus. Y a partir de, os voy a contar más o menos cuando mi hijo mayor tenía como 5 años o menos, porque lo llevaba a la guardería, pues ahí un día, yendo por la tarde a las 3 o así a llevarlo a la guardería, hacía sol, era un día de sol, y mirando al cielo, y yo siempre iba pensando pues cosas, siempre he estado pensando en Dios y en encontrar la verdad. Y entonces de golpe vi un símbolo aquí en medio de los dos ojos. A día de hoy todavía veo el símbolo, sobre todo cuando estoy en pensamientos así muy bonitos del cielo, de Dios, ¿no? Es un símbolo que todavía no lo he visto, pero lo más parecido es como por la llama trina, ¿no? Es lo más parecido, ¿no? Porque es como si fuera un yin y un yang que están como así entrecruzados. También lo más parecido, pero tampoco es, pero lo más parecido a lo que yo veo es el símbolo que está en la portada del libro de la película de La historia final, ¿no? El Aurino, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a ver también el aura de mis manos, ¿no? Porque me ponía mucho a mirar, vivía en un chalet y tenía tiempo por la mediodía, trabajaba solo por la mañana, y entonces pues a la mediodía después de comer me gustaba relajarme, meditar, y me ponía a mirar, sabía que existía el aura, entonces de tanto ejercitarme mirando mis manos, ¿no? Pues conseguí ver el aura también de los árboles y de las plantas, y incluso de los objetos materiales de la mesa, siempre los veo de color blanco, ¿eh? Y en nuestra piel lo que llegué a ver también fue como los poros de la piel son como espirales de colores, ¿eh? Es increíble lo bonito que es. Cada poro de la piel es una espiral en pequeñito, llena de colores. Y bueno, también eso parece que se abrió un poquito el tercer ojo ahí de la clarividencia, ¿no? Entonces también empecé a ver las farolas de la calle, y se me abría un campo y veía como campos concéntricos, como aros alrededor de la bombilla, ¿no? Que se extendían metros, y era como las capas de la cebolla, pero entre capa y capa hay muchos globitos que se mueven, que están siempre tintineando y moviéndose. Entonces ahí un poco descubrí también que es verdad que la luz a la vez es partícula y a la vez se presenta como onda, ¿no? Porque ahí a la vez estaban las ondas en esos aros concéntricos que se extendían, y a la vez dentro de esos aros estaban las partículas, ¿no? En continuo movimiento. Y bueno, eso a día de hoy también lo veo, ¿eh? Cuando estoy así también en pensamientos elevados, lo puedo ver en una bombilla de mi casa, lo puedo ver en el alumbrado de la calle, lo puedo ver en las farolas de los coches, o sea, es muy bonito cuando se te abre, ¿no? ¿Qué más? Bueno, luego una experiencia muy importante que tuve, bueno, antes de esta, lo que tuve también una muy importante fue que, estando yo meditando al mediodía en mi salón, pues empecé a ver como algo brillante que se hacía cada vez más grande, más grande, más grande. Yo lo llamo la serpiente dorada. Y empezó a hacerse así como un redondel, era como triángulos entrelazados entre sí, muchos triángulos, hacían como una cadena de triángulos. Empezó con uno, pero fue agrandándose y se fue haciendo como un círculo que brillaba. Estaban con un movimiento esos triángulos, vibración constante, y brillaba mucho, ¿no? Y luego hasta que se hizo un círculo, ¿no? Y estuvo bastante rato aquí como así a pocos centímetros de mi cara, ¿no? 30 centímetros o así, ¿no? Y se hizo muy grande, el aro se hizo muy grande. Llegó un momento que se abrió el aro y entonces volvió a hacerse como un hilo, como una hilera,
Y entonces me di cuenta, yo estaba meditando, estaba con los ojos abiertos, me di cuenta que se iba introduciendo desde mi cabeza, porque yo aquí veía el aro y cómo se iba cada vez haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que al final, en mi visión, desapareció los triángulos dorados. Y entonces yo supe que se había metido para adentro. No tuve dentro de mí. No tuve ningún miedo porque estaba en paz, era una situación maravillosa, o sea que no tuve ningún miedo. Luego, con los años en meditación, después de muchos años, de menos 20 años, ya me dijeron que había sido un maestro ascendido, que estaba ayudándome, ¿no? O, a través del aura, estaba como pues activando códigos para el futuro, ¿no? Para cosas que tenían que hacer en el futuro. Pero eso lo supe con 20 años. Luego, en el año 92, estaba una noche llorando por la guerra de Yugoslavia, tenía muchísimo dolor, no comprendía cómo el horror, cómo los seres humanos podían hacer tanto daño, aún no lo entendía, no tenía aún bastante conocimiento y entonces el sufrimiento aún hacía mella en mí, ¿no? Llega un momento que cuando lo comprendes, cuando ves que todo está ajustado por la ley divina de Dios, pues ese sufrimiento mengua, ¿no? Ayudas al mundo desde tu paz, ¿no? Desde tu comprensión, desde tu luz, ¿no? Y bueno, pues estaba ahí muy mal y me abrí la Biblia para ver si encontraba respuestas a por qué los seres humanos éramos así y por qué pasaba todo lo que pasaba. Y entonces, al final eran las 12 de la noche o así, estaba yo sola, mi marido ya se había acostado. Y bueno, pues al final oí una voz como que me dijo, ves a dormir, ¿no? Entonces ya cerré la Biblia, me fui a dormir y sí que recuerdo que serían las 2 o las 3 de la madrugada, se me despertó para que recordara este sueño, que no es un sueño, es un viaje astral, ahora lo sé, ¿no? Pero en ese momento siempre lo catalogamos como de sueño, un sueño muy importante y como de una altura muy elevada, ¿no? Pero luego descubrí que son viajes astrales, ¿no? Que los maestros nos hablan mucho también a través de figuras geométricas, como pasó en este sueño, en este viaje astral, porque es como el lenguaje universal, ¿no? La matemática, la geometría sagrada. Entonces, os lo he explicado muchas veces a muchos de los que estáis en el grupo, ¿no? De los documentales, pero quiero decirlo, relatarlo, porque quiero dejar constancia de todos estos procesos que he vivido en mí, sobre todo para que más hermanos tengan fe y certeza de que hay mucho más de lo que vemos, ¿no? Que este cuerpo nuestro pues es caduco, es maravilloso, es el templo de Dios para que hacemos las experiencias, pero no es lo que verdaderamente somos, sino que es un vestido y nosotros somos un espíritu inmortal, ¿no? Y para que cada vez más hermanos tengan mayor certeza de ello y puedan superar el sufrimiento pues de la muerte y el sufrimiento de la pérdida de nuestros seres queridos. Entonces yo vi un cuadrado azul dorado y arriba un triángulo azul dorado también, y yo estaba en el medio. Y al principio yo estaba girando porque el cuadrado también estaba girando muy deprisa. Y yo en medio del triángulo y del cuadrado. Y girando de una manera tan deprisa, tan vertiginosa que hasta sentía como mareo. Y hay un momento en el que yo me paro, miro hacia abajo, veo que el cuadrado sigue moviéndose, sin parar, moviéndose, y miro hacia arriba el cuadrado que está estático ahí arriba. Y ahí se termina el sueño. Bueno, con los años también descubrí que me estaban hablando del desapego, ¿no? Que tenía que aprender a ver todo desde mi espíritu, en vez de mirarlo desde la parte física aquí encarnada, ¿no? Porque claro, desde aquí abajo pues se sufre, ¿no? Cuando no comprendes por qué ocurren las cosas, ¿no? Pero si lo miramos con desapego de la materia y lo miramos desde la altura de los ojos del espíritu, ya comprendemos las leyes universales, comprendemos que no hay nadie ahí que está muriendo, que son espíritus que están
equilibrando la ley de causa y efecto, ¿no? Y ya entonces lo puedes ver desde la serenidad, desde ese triángulo que estaba estático, ¿no? Ahí, maravilloso. Y el cuadrado siempre simboliza la materia, los 4 elementos, ¿no? Y es lo que siempre va a estar en movimiento cíclico, de vida, desarrollo de la vida y al final muerte o el comienzo del nacimiento de nueva vida y así todo en ciclos, ¿no? Etapas, ¿no? Pero en un desarrollo continuo. Y bueno, ese sueño pues ya me dejó mejor y luego pues ya, como digo, con los años pues lo fui entendiendo más, ¿no? Y sobre todo empecé a realizar el camino espiritual de manera que llegara a ese desapego que no es frialdad ni es indiferencia, sino todo lo contrario, es neutralidad y es conocimiento sagrado, ¿no? De Dios, ¿no? Y de las leyes de Dios. Y bueno, pues seguí andando mi camino y llegó un momento también que bueno, recuerdo que era una noche que estaba también pidiéndole a Dios, que ya llevaba muchos años, me había salido ya de la Rosacruz, llevaba muchos años investigando, estudiando, comparando religiones, comparando filosofías, leyendo todo libro que caía en mis manos de la espiritualidad, todas las líneas, la teosofía, la metafísica de Connie Méndez, de Rubén Cerdeño, la Rosacruz de Maghendel, bueno, tantos y tantos caminos, ¿no? que los había intentado estudiar, ¿no? Y para encontrar la verdad, ¿no? Y entonces una noche estaba yo así pidiéndole a Dios, que consideraba un poco así como enfadada o tristona, porque decía, pues yo quiero tener algo ya, una experiencia espiritual realmente, ¿no? O sea, ya he estudiado mucho y ahora ya me toca esa experiencia ya de algo superior, de algo... Bueno, entonces estaba yo meditando y curiosamente, fijaros que estaba yo encima de la cama en posición de loto y me dio por mirar la hora que era, no recuerdo qué hora es, pero este dato es importante para que luego veamos los diferentes tiempos que es arriba y abajo, por decirlo de alguna manera, en una dimensión y en otra, porque no hay arriba y abajo, ¿no? Entonces, yo estaba meditando y de golpe se presentó delante de mí, se materializó la cara de un anciano, era calvo, hoy en día sé que es un maestro y sé que es mi guía, era un anciano calvo, muy ancianito, con muchas arrugas, pero una cara, y era como oriental, como chino, era oriental, y tenía una cara muy bondadosa, y a mí no me dio miedo ni nada, o sea, yo estaba con mucha paz y no se me ocurrió preguntarle nada, solo se me ocurrió, pensé, digo, bueno, pues voy a cerrar los ojos a ver si también lo veo con los ojos cerrados. Y efectivamente cerré los ojos y también estaba ahí su carita, solo era la cara, no era en todo el cuerpo ni nada, solo la cara. Así que estuve un rato cerrando y abriendo los ojos, comprobando que tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados yo veía al maestro, ¿no? Y bueno, y así estuve un rato, ya digo, como digo, sintiendo muchísima paz, sintiendo su nobleza y llegó un momento que se disipó la cara y se acabó la experiencia, ¿no? Y cuando miré el reloj, lo que yo creía que había sido como unos 10 minutos, habían sido como 2 horas, cerca de 2 horas. Entonces, claro, pues imaginaros, cuando uno está en meditación, en esos estados tan profundos de conciencia, pues el tiempo es distinto, ¿no? Y verdaderamente yo no sé ese tiempo, no sé si estuve en otro lado o algo, yo solo recuerdo verlo a él y verlo como si fueran 10 minutos y luego fueron 2 horas. Bueno, eso fue maravilloso porque es la experiencia que tengo así de materialización de un maestro en mi habitación, ¿no? Y es algo que quizás en su momento le di mucha importancia y me dio mucha alegría, pero que con los años aún le doy más gracias y a la vida por ese tipo de experiencias y como que tomo mayor conciencia del gran regalo el cual se me hizo, ¿no? En esa meditación, ¿no? O sea, porque no es fácil que se materialicen los maestros, ¿no? Entonces,
tengo muchísima, se dice que es merecimiento, ¿no? Que no es suerte, iba a decir que tengo mucha suerte, ¿no? De poder relatar esa experiencia, ¿no? Para que daros certeza de que los maestros están y que ellos se materializan cuando se necesita. No pierden energías por ley de economía de energías, pero cuando es beneficioso para la evolución del espíritu en concreto, del discípulo al que está asistiendo y para la humanidad, porque al final, en definitiva, es una ayuda también para la humanidad, porque yo ahora os lo estoy contando a vosotros, ¿no? Bueno, después de eso, que fue una gran experiencia, luego empecé a tener ya en el solsticio de diciembre, que tuve 2 años seguidos, el 21 de diciembre, experiencias muy, muy importantes, ¿no? Ya había pasado tiempo de esto del maestro, bastante, pues no sé, a lo mejor 3 años o 4 años, y también me encontré en una noche de esas. Era el 21 de solsticio de invierno, 21 de diciembre, y siempre se ha dicho que ese día el que está preparado para ello puede recibir un gran regalo. Esa noche puede recibir un gran regalo, ¿no? Si estás preparado para ello. Entonces yo me lo creí, y como cuando lo creamos, lo creamos, pues me lo creí y estaba a la espera de mi regalo del solsticio, ¿no? Y entonces me puse a meditar y sentí como que me pusiera a escribir, ¿no? Y entonces ahí mi mano empezó a escribir de manera como automática. Yo iba recibiendo como un dictado lo que había que escribir. Yo no sabía qué palabra iba después que la otra, era como un dictado. Y luego fue una información muy importante de la historia, de vidas pasadas, sobre todo de México, ¿no? O sea, una información muy bonita, ¿no? Muy bonita, de la cual yo a nivel de consciente no la tenía de manera consciente, ¿no? Entonces ahí se me revelaron cosas del pasado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezó una etapa en la que casi todas las noches yo empezaba a escribir de manera automática. Tengo muchos escritos y se me reveló mucha información de los tiempos pasados, sobre todo de Teotihuacán, que significa la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. ¡Qué maravilla, Teotihuacán! Y bueno, ahí me hablaron de la pirámide del sol, que ellos dijeron el templo del sol, el templo de la luna. Y bueno, pues luego la verdad que descubrí bastante información que me habían dado, busqué en Google y coincidía, ¿no? Eran cosas que yo no sabía y que coincidían. Así estuve bastante tiempo recibiendo hasta que llegó el 2015, que fue un año ya de una iniciación increíble, ¿no? Ahí fue donde se me dio el libro de la verdad. Tuve que hacer mucho trabajo para descargar ese libro, muchos domingos de ayuno, sentada todo el día, ahí en la mesa de mi comedor, en silencio, con solamente botellas de agua, y ahí fui descargando el libro, ¿no? Poco a poco, así fui descargando el libro de la verdad, Unión con el Espíritu, en donde ahí se nos dio la oración tan maravillosa de "Oh Divino Espíritu", que luego nuestro precioso hermano Tomás Contel pues le puso música y ha hecho una canción preciosa de alabanza al Padre Madre Creador, ¿no? Bueno, pues antes de esto, por aquel entonces fue cuando yo recibí que tendría que hacer, se me puso una prueba, me dijeron si estaría dispuesta a viajar lejos, y yo dije que sí, ellos me lo pedían que sí. Y entonces me dijeron que tendría que viajar a Argentina. Yo en aquel momento no tenía a nadie conocido en Argentina. Estamos hablando del año 2015. Y en el 2017 se produjo ese viaje a Argentina porque en el 2016 o 2017 yo conocí a Daniel Ferminades y a su fundación, Impulso para una Nueva Vida, que os aconsejo que veáis sus vídeos y entréis a su página de la fundación. Están haciendo una gran labor. Y bueno, pues ahí se produjo la invitación a ir allí a conocer su centro, su fundación, y unas amigas, 6 hermanitas, fuimos para allá a Argentina.
Y bueno, resulta que 2 años antes a mí ya me habían dicho que tenía que viajar a Argentina y bueno, pues eso se cumplió. Ahora empiezo ya a contaros las cosas que me han ido diciendo sobre ese futuro, que de alguna manera está escrito, porque si no, no podrían haber profecías o no se podrían cumplir cosas que te las han dicho con antelación, ¿no? Y es porque de alguna manera el destino está escrito, pero nuestro libre albedrío es vivirlo nosotros, ¿no? Cómo vivimos ese destino que ya está trazado por nuestro karma, nuestro determinismo, ¿no? Por el proyecto de vida, ¿no? Lo que nos toca vivir, ¿no? Había una hermanita, no voy a decir nombres, pero a lo mejor alguno, pues con lo que os voy a contar, puede deducir quién es. Todo esto se va a contar para el bien mayor de las almas, por lo tanto no es relatar secretos ni intimidades de nadie, pero es para que comprendamos hasta qué punto, pues cuando estás conectada y los maestros te dicen algo, si luego se cumple, pues para que veamos ahí el plan, ¿no? Y que podamos comprender y tener mayor certeza de que verdaderamente por encima de nosotros hay seres que nos conocen y saben lo que tenemos que vivir, ¿no? Entonces había una hermanita que tenía problemas para quedarse embarazada y ella recurría mucho a mí para que preguntara a los maestros, tenía mucha confianza y le dijeron que era imposible, un poco imposible que fuera de los mismos padres, que tendrían que utilizar pues o bien óvulos o bien, en fin, que a lo mejor no podrían ser el niño de uno de los dos padres, ¿no? Por inconveniencias. Y entonces ella me preguntó que preguntara a los maestros me dijeron que iba a ser de ellos, de los dos. Al final fue de los dos y realmente la clínica esa lo consideró un milagro, así se lo dijeron, que no se lo creían, que parecía un milagro. Y bueno, pues el niño nació antes de los 5 meses y por lo tanto estuvo en la incubadora. Los médicos pues le decían que no sabían si iba a sobrevivir, si no, si se quedaría con secuelas. Era muy pequeñito y bueno, y también me dijo que preguntara a los maestros. A mí me dijeron que iba a sobrevivir, que no le iban a quedar secuelas y que todo había sido así porque era un ser muy evolucionado que venía a ayudarla en su evolución, ¿no? Y es verdad que los seres que son muy evolucionados es como que no pueden estar más tiempo en el útero de la madre, ¿no? Y ya como que ellos mismos ayudan también al proceso de seguimiento de formación del cuerpo, ¿no? Aparte de, por supuesto, los tratamientos médicos y la ayuda médica, ¿no? Bueno, pues todo eso se cumplió. Conforme me lo iban diciendo los maestros, pues al final se cumplió. Luego también una vez estaba en meditación y recibí la cara de una hermanita en la meditación que tenía el pelo largo y todo blanco, de canas, y llevaba una coleta. Y me dijeron que ahí la encontraría dentro de 2 meses. Yo iba a ir a un congreso de vida después de la muerte en Albacete, que lo hacen todos los años. Y me dijeron que la tenía que encontrar y que le tenía que dar un mensaje y tal. Entonces, y eso fue 2 meses antes, ¿no? Cuando llegó el congreso, pues me costó encontrarla porque habían más de 1000 personas allí, pero al final la encontré. Parecía como buscar una aguja en un pajar, pero al final fuimos a la cafetería en un descanso, había muchísima gente, tanta gente que mi pareja y yo dijimos, bueno, vamos a salir porque hay mucha gente. Y al salir, estaba en una mesita allí sola, como si de golpe se había ido de esa zona la gente y estaba ella ahí sola con su coleta, con su pelo blanco y claro, pues me dirigí corriendo hacia ella y esto yo no lo hubiera hecho nunca si no fuera que los maestros me lo hubieran pedido, porque si no, presentarte así a alguien que no conoces y decirle te he visto en una meditación y mira, te tengo que dar un mensaje, ¿no? Y bueno, fue maravilloso. Ella dijo que llevaba tiempo pidiendo buscar un grupo, ¿no?, de hermanos donde poder seguir su camino espiritual. Así que durante bastante tiempo estuvo con nosotros, con el grupo de los pétalos.
y seguro que le impulsamos y le ayudamos en su camino, y además fue maravilloso estar con ella, y todo ese fin de semana estuvimos juntos. Ella se integró a nuestro grupo de maravilla y, como digo, estuvo años en el grupo de WhatsApp participando y muy bien. También ocurrió con otro hermano que, bueno, habíamos creado un grupo de los 24 ancianos y nos faltaba un hermanito, y me dijeron que lo encontraría un día que iba a ir a una conferencia del hermano Juan Antonio, de una presentación de sus libros, Juan Antonio Vinuesa, y bueno, me dijeron que solo me dijeron que era de Valencia y que lo encontraría. Bueno, pues estuvimos en la conferencia y no pasó nada. Bueno, hubo un momento que él entró a la habitación, a la sala, y bueno, nos quedamos mirando por su aspecto peculiar, que es muy así bohemio, ¿no? Pero nada, no pasó nada más, y cuando ya salíamos en el coche, habíamos subido al coche, yo pensé, bueno, pues no lo he recibido bien, ¿no? A lo mejor es que no lo he recibido bien. Y estábamos a punto de ponerse el coche en marcha, cuando en mi ventana, de copiloto yo, tocan ahí al cristal, ¿no? Y era él. Y dice, por favor, ¿sabéis por dónde tengo que ir para ir a, creo que dijo Villarreal? Y Alberto, mi pareja, le dijo, no, es que nosotros no somos de aquí, somos de Valencia. Y entonces él dijo, yo también soy de Valencia. Y claro, yo enseguida se me encendió la chispa, ¿no? Dije, wow, es él, está claro que es él, ¿no? Y entonces ya pues le di una tarjeta y le dije, por favor, en cuanto puedas llámame, que tenemos que hablar, ¿no? Que es importante, que sabía yo hoy que te tenía que encontrar aquí y teníamos que hablar. Y bueno, pues gracias a eso, pues él vino a Valencia a vivir sus últimos años, porque desencarnó al poquito, pero muy bien, ¿no? Ya cumplió su plan de vida, su proyecto de vida, y muy bien. Pero fijaros que hasta eso a mí me dijeron que lo tenía que encontrar allí y que era de Valencia, solo sabía eso. También fue muy bonito cuando en uno de los cursos que hice de los 12 pétalos de colores conocí a María José y a Tomás Contel. Y bueno, pues ahí fue donde recibí que tenía que crear el grupo de la hermandad, y hablándolo con él, pues me dice, vaya, pues si yo tengo una canción que precisamente tiene ese nombre, La Hermandad, y que la compuse hace años, hace tiempo, y que sabía que tenía que ser para una ONG, para algo, pero no sabía para dónde. Y dice, y ahora vienes tú y me hablas del grupo de la hermandad. Y bueno, quiero deciros con esto que ya teníamos esta canción. O sea, desde arriba está hecho el plan, y es maravilloso, ¿no? Cuando vas viendo, cuando puedes ir viendo en tu pasado todo esto, te vas dando cuenta del plan tan maravilloso que hay, y cómo todo está, y cómo todo y todos estamos entrelazados, ¿no? Para que se vaya sincronizando todos esos acontecimientos. Y bueno, pues en el grupo de la hermandad estuvimos 7 años, muy activos y muy bien, vivimos cosas maravillosas de fraternidad y de unidad de hermanos. Y bueno, pues llegó un momento que sentí ya, pues yo no seguir en el grupo, ¿no? Ya se había vivido, sentí, era un momento más de recogimiento mío y de seguir poniendo más potencia a mi camino, a mi despertar, para poder ayudar más a los hermanos, ¿no? Entonces ahí se despertaron también los viajes astrales, ¿no? De manera consciente, fue maravilloso, eso ha sido algo también bellísimo como experiencias espirituales, porque no hay nada más fuerte, creo yo, más bonito, bueno, también lo de que se te presente un maestro, pero como verte fuera de tu cuerpo, ¿no? Verte fuera de tu cuerpo totalmente consciente, como yo ahora os estoy hablando, con esa conciencia, y saber ya que existes, ¿no? Fuera del cuerpo, ¿no? Que verdaderamente somos eternos, ¿no? Y bueno, pues todas esas experiencias, he tenido 12, pues las tenéis narradas en mi canal de YouTube, son maravillosas. Y bueno, y conforme vaya teniendo más, pues las iré poniendo en el canal. En el canal sabéis que están todas las meditaciones, he tenido muchísimas meditaciones bellísimas, me han llevado
tengo al sol, me han llevado a Shambhala. Bueno, hay meditaciones que son divinas, preciosas, ¿no? Meditaciones con Yeshua, ¿no? Cuando nos dijo que bueno, que Él es el Hijo del Padre, ¿no? Y que todos, dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí, claro, que simbolizaba que nadie va al Padre si no es a través de, como yo, hacer la voluntad del Padre, igual que yo hice, por eso os he mostrado el camino, ¿no? El camino de la verdad y la vida, ¿no? O sea, si vosotros seguís mi camino de hacer la voluntad del Padre, entonces podréis acceder al Padre, ¿no? Y bueno, y muchas más cosas, ¿no? Que nos ha ido diciendo. También nos dijo que Shambhala es una fractal, ¿no? Pues, del sol, ¿no? Del paraíso del sol aquí en la tierra, ¿no? Y del paraíso del Padre, Madre, Creador, ¿no? Entre otras experiencias que me estoy acordando, pero bastante más atrás en el tiempo, fue una que me dijeron que tenía que ir un domingo a Portaceli, que allí encontraría un maestro. Y bueno, no sabía nada más. Y al final intuí, ya me dijeron quién era el maestro después de toda la mañana, viendo gente, cuando aún se podía entrar ahí en ese monasterio, en el puente tan bonito, ¿no? En los alrededores, a las afueras de las puertas del monasterio, por dentro, en el puente. Y bueno, descubrí que era un chico muy jovencito, ¿no? Muy jovencito. No hablé con él, pero porque la enseñanza de esa prueba fue que yo creía que iba a ser un hombre mayor, un anciano, y cuando lo vi jovencito no me lo podía creer, ¿no? O sea, tuve ahí y entonces ahí fue cuando me explicaron que bueno, que nosotros vemos cuerpos, ¿no? Vemos las edades que tienen los cuerpos, pero no vemos la sabiduría que tienen las almas, ¿no? Y esa fue una gran enseñanza también, ¿no? Para no clasificar, ¿no? De decir, porque realmente no sabemos, ¿no? Con quién, cuando estamos hablando con alguien, no sabemos el nivel de conciencia que tiene, ¿no? Y si a lo mejor es un maestro, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y eso fue muy bonito. También me hicieron pasar, cuando escribí el libro de la verdad, me hicieron pasar muchas pruebas. Tuve que pasar muchos grados de egregores, muchas capas, y pasé la prueba del egregor del miedo muy fuerte, porque sí te hacen creer como que estás despertando y que tienes que tener cuidado, porque todo lo miran, no escribas nada en el móvil, te van a descubrir, te van a perseguir, igual mueres de un accidente, te atropellan, si te descubren, y bueno, era una prueba que tuve que pasar del miedo, ¿no? Pero realmente sí te lo crees, llegas a creértelo, ¿no? Porque estás en contacto con los dos mundos, con el espiritual y el de aquí, y realmente pues sabemos que, o nos dicen, ¿no? Que hay muchos entes y un gobierno negro, ¿no? que intenta que eso no se dé, que no haya hermanos que despierten, ¿no? Y que van a hacer lo posible por matarnos, ¿no? Como la película Matrix. Y bueno, al final yo descubrí que era una prueba y la superé. La superé y igual que superé la prueba en un viaje astral, la de los monstruos, amándolos, lo tenéis en el YouTube, no lo quiero hacer más largo este vídeo, ¿no? Y bueno, igual que superé también el miedo de la parálisis del sueño en una experiencia que tuve en un viaje astral también, y aportando conocimiento, diciendo soy una hija de Dios, nada me va a pasar. Enseguida se me fue ese miedo, ese pánico, que al ver las sombras esas negras, ¿no? Esos egregores tan feos, ¿no? Y que producen mucho pánico, pero hay que llegar a amarlos cuando lo conoces, todo lo que es, ¿no? También una experiencia muy enriquecedora fue el estar 1 año y medio todas las noches saliendo a mi balcón. Dormía muy poquitas horas durante ese año y medio. Dormía 2 o 3 horas nada más cada noche. Yo he necesitado siempre dormir poco y me pasaba prácticamente toda la noche en vela,
me tocó 2 inviernos con mantas, bien abrigada en el balcón, con el frío que hacía. Pero bueno, los resultados fueron maravillosos porque contacté con los hermanos cósmicos, tuve muchos avistamientos, me hicieron muchos flashes, me hicieron también un triángulo, la nave triangular. Y bueno, recibí muchas meditaciones en esas noches ahí, en soledad, en silencio, en tranquilidad, hablando a los hermanos, pidiéndole los mensajes de la mañana para el grupo de pétalos y pidiéndoles información cósmica. Y bueno, fue un año y medio maravilloso también de conexión. Y bueno, pues a día de hoy lo más destacable, lo último que he tenido es que yo creía que ya no iba a tener que dar más cursos, y en una meditación preciosa, una meditación increíble, en donde hubo una ceremonia, pues ahí se me dijo que tenía que hacer un nuevo curso. Se me dijo el nombre, es el curso de acceso a los maestros de Dios. Se me dijo un poco básicamente los puntos que teníamos que tratar, y o sea que ahora estamos en ello, en descargar poco a poco ese curso para ahora enero, que vamos a comenzar. Así que hasta aquí. Seguro que me he olvidado de muchas cosas, pero las más importantes os las he transmitido, y siempre para el mayor bien de todos, desde la humildad, y para impulsar en cada uno de nosotros ese despertar y ese avance espiritual, esa certeza de que el mundo espiritual existe, que somos espíritu, que los maestros existen, y que Shambhala y esas ciudades fraternales, llenas de amor, preciosas, brillantes, maravillosas, esos paraísos existen, y que aquí estamos de paso, pues aprendiendo, haciendo nuestras lecciones en el planeta Tierra, ¿no? Que es un planeta escuela, pero que somos eternos, y para esa certeza y para tener muchísima más fe en esta gran verdad de Dios, es para lo que he hecho este vídeo de mis experiencias espirituales. Espero os sirva, y nada, solo deciros que os amo, que nos amamos fraternalmente, como hermanos, como todos hijos de Dios, y que os bendigo, Dios os bendice, y que tengáis muchísimas bendiciones en vuestra vida. Amén. Y así sea, así es.